Y una cosa que les digo, miren, importantísimo, el curso de milagros es una invitación a leer correctamente, porque si leemos bien y nos fijamos en la puntuación, entendemos perfecto. Y hay párrafos que los volvemos a leer porque, como dicen, por ejemplo, él, pero él con minúscula, no es lo mismo que él con mayúscula. Entonces, todo eso tenemos que ir como haciendo nuestro a la hora de leerlo para poder entender. Y si no entendemos, de nada sirve que digas, uy, yo ya acabé de leer. Pero tiene mucho que ver la puntuación, la atención, la calma con la que se lea, porque de veras eso es importantísimo. Y les digo, miren, no es corregirles que leen mal, pero al leer bien, aprendemos. Entonces, hacer la pausa, no correr, o sea, todo eso nos sirve muchísimo. Y vamos agarrando poco a poquito, a veces nos toma. Y las minúsculas son minúsculas, ¿verdad? Y las mayúsculas son mayúsculas. Así No, son las chiquidúsculas. Bueno, pues vamos a ver la siguiente, el 19. ¿Qué es la justicia? Sí. ¿Ok? La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible, excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. Aquí nos explica un concepto de justicia que no es de este mundo, ¿sí? Porque eso es lo que nos está explicando. La justicia divina no tiene nada que ver con la justicia humana. No es dual. Nada que ver, absolutamente. Dice, la justicia real es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo. Esa frase es algo que nada que ver con lo del mundo. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En el cielo, donde todo es perfecto, tal y como Dios lo creó, no hay necesidad de ninguna corrección, porque todo es tal y como Dios lo creó. Entonces, dice, en este mundo, sin embargo, en el plano humano, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. Fíjense, la justicia es la manera en que el Espíritu Santo ve
todo lo que sucede en el mundo. La justicia es imposible excepto en el juicio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer justicia. Muchas veces decimos el juicio final de Dios descenderá sobre los hombres y cuando muramos vendrá Dios y nos juzgará. Bueno, pues nos dice que el juicio final, nosotros como humanos, ¿de qué manera interpretamos el juicio final? A ver, de lo que nosotros sabemos aquí, ¿qué es para nosotros el juicio final? ¿Cómo lo interpretamos, digamos, desde el punto de nuestra religión? Pues que va a ser cuando tengamos la última cuenta a nuestra vida, ¿no? Cuando, como ser lo bueno y lo malo que hicimos en la vida, o sea, eso es lo que pensamos, como cuando vienen y nos juzgan y se mide lo bueno y lo malo. Bueno, y el curso de milagros viene y nos da una interpretación del juicio final que nada que ver con esa interpretación colectiva religiosa, porque nos dice que el juicio final es el juicio de Dios que dice: mi hijo es inocente. Fíjense bien, en realidad el juicio final es el veredicto de Dios sobre la bondad y perfección de su hijo, que es nada que ver con la manera en que nosotros lo interpretábamos o lo pensábamos que era, ¿sí? Y nos dice: si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. Salud. Gracias. Fíjense, si nosotros simplemente a cada error nos sometiéramos al juicio de Dios, no habría necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque Dios, cada vez que nosotros digamos: Señor, mi error lo pongo ante ti, y lo que Dios nos contestaría, si pudiéramos escucharle, sería: no hay nada que perdonar, eres bueno e inocente. El error del que te acusas es solo de un sueño de tu mente, porque tu verdadero ser es incapaz de pecar. ¿Se dan cuenta de dónde viene la inocencia que ve Dios? Ve a mi verdadero ser creado para el bien y ve a la falsa personalidad que es con la que yo me identifiqué y simplemente me dice: nada que hayas hecho en un sueño es para ser culpable. Es simplemente una forma equivocada de pensar. Pero tú sigues siendo tal y como yo te he creado. Ese es el veredicto de Dios. Fíjense qué diferente cuando podemos nosotros vernos como Dios nos ve. Por eso cuando invocamos al Espíritu Santo, Él viene y nos recuerda nuestra inocencia. Ese es el juicio final, que parece inconcebible para los humanos, ¿o no? ¿Verdad? A ver, ¿algún comentario de alguien que quiera participar o comentar de esto? ¿Sí? A mí se me hace muy interesante la parte de la dualidad, ¿no? Como dice que, por ejemplo, en esta dualidad en la que nosotros nos identificamos y vivimos, que existe el bien y el mal, pues entonces hay un juicio y nosotros vemos como sentenciamos bien y mal, y entonces Dios nos libera de esa dualidad
nos reconoce como uno solo y nos quita de este sueño, ¿no? En donde nos juzgamos, nos lastimamos, nos agredemos. Sí. Fíjense, la dualidad es una elección nuestra. Ver las cosas divididas como bueno y malo es una elección nuestra, que no tiene nada que ver con Dios, que Él todo lo ha creado en unicidad, que es la propiedad de ser uno solo con Dios. Todos nosotros hemos sido creados en unicidad con Dios, a su imagen y semejanza. Pero nosotros echamos la versión humana de que somos duales, de que puede haber bueno y de que puede haber malo. Y eso es algo que tenemos que aprender a distinguir, ¿sí? Entonces dice, el pensamiento de separación, fíjense bien, hubiese sido eternamente inconcebible. Para Dios la separación no es posible, porque eso es algo que no está dentro del plan del pensamiento de amor de Dios. Acuérdense que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, uno con Él, ¿ok? Por eso dice, y la creencia de que nos podemos separar de Dios, que nos creó para ser uno con Él, dice, eso es algo que nosotros nos sacamos de la mente, lo inventamos. Como dice el curso, la pequeña loca idea de que podemos separarnos de Dios es imposible. Y de ahí surge la creencia en la separación, en el miedo y en el sufrimiento. Bueno, ahora vamos a leer el 2. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque, si bien la justicia no es dada por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes a lo largo del recorrido. Los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Y aún estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles, según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda, cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Entonces, fíjense, la justicia, al igual que la injusticia, es una pura interpretación. Gracias. Fíjense, solo una interpretación. No es nada de lo creado por Dios. Dice, sin embargo, esa interpretación basada en la justicia es la única que nos lleva de regreso a la verdad. Ahora, dice, la justicia no es de por sí verdadera. Fíjense, la justicia pertenece al plano de lo humano. Entonces, dice, la justicia no es verdadera. ¿Por qué? Porque la justicia está en el plano humano, donde se le necesita, porque son correcciones para poder salir del juicio, de la culpa, de la creencia en el pecado. Que eso es la injusticia. Cuando se acusa a alguien de errores y se le acusa de maldad, eso es una injusticia en el plano humano. Por lo tanto, se necesita algo que lo equilibre.
Y eso es la justicia que de parte de Dios en este plano únicamente se necesita. En el plano divino no hay necesidad de justicia, porque en el plano divino no existe injusticia. Todo es bueno, todo es santo, todo es tal y como Dios lo creó. Entonces, luego nos dice, entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. Fíjense, la justicia es la que nos conduce de regreso a la verdad, porque en el plano humano es justicia e injusticia, y en el divino solo la verdad. ¿Se dan cuenta lo claro que nos va explicando? Por eso dice, la injusticia en el plano humano nos lleva de regreso a la verdad que se encuentra en el plano divino. ¿Sí? Ahora bien, dice, el camino va cambiando y dice, y sería imposible predecir de antemano toda la grandeza de lo que nos vamos a encontrar a lo largo del recorrido. Fíjense, cuando nosotros decimos, Señor, pido la justicia para regresar contigo, para regresar a casa. Eso dice, si tú le pides a Dios que te acompañe en tu camino de regreso a casa, dice, te vas a encontrar con cosas maravillosas, de verdad maravillosas. Dice, y esos panoramas con los que te vas a encontrar, dice, alcanzan alturas indescriptibles. No hay palabras para describir lo que vamos a encontrar cuando le pedimos a Dios que sane mi mente de los juicios. Los juicios exactamente es cuando juzgo algo de malo y necesito la justicia de Dios que viene y corrige mi mente. Por eso dice, todo lo que tú te encuentres cuando digas, Dios mío, te entrego mi mente para dejar de juzgar, quiero ser guiada solo por tu justicia. Cada vez que juzgo a alguien, estoy siendo injusta. Eso es una injusticia. Cada vez que critico, cada vez que juzgo, cada vez que veo a alguien como no es, estoy viéndolo en forma equivocada. Por eso nos dice que todo lo que vayamos viendo cuando estamos dejando de acusar, de juzgar y empezamos a ver la inocencia de los demás, dice, eso es una belleza que no te puedes imaginar. Dice, y no sabes lo que te espera cuando el camino termine, cuando llegues a la verdad. Porque fíjense, ver a alguien con ojos de injusticia, ¿qué sería? Denme ejemplos. Ver a alguien con ojos de injusticia. Pues verlo con sus defectos. Ajá, los defectos, los que se me vayan ocurriendo. Bueno, ¿y qué sería verlos con ojos de justicia? Como Dios lo creó. Ver, todavía no, con ojos de justicia, con sus cualidades. Fíjate, con ojos de injusticia serían sus defectos, con ojos de justicia sus cualidades, con ojos de verdad, que es la verdadera manera de ver, como Dios lo creó. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo son pasos? Por eso dice, vas a ir viendo cosas cada vez más hermosas, porque cuando estamos juzgando a alguien el panorama no es tan bonito. Cuando empezamos a verlo de otra manera, porque decimos, Dios mío, ya no quiero pensar así, mándame tu luz a mi mente,
Entonces empiezo a ver cualidades, pero si sigo perseverando, Espíritu Santo, sana mi mente, quiero ver como Dios ve, ahí entonces sí, te voy a ver o me vas a ver tal y como Dios me creó. Y esa es la gran alegría con la que nos vamos a encontrar, como dice Jesús. Dice, todo lo que tú vayas viendo que va mejorando los paisajes en tu mente, cuando empiezas a pedir la justicia de Dios para ver, no se puede comparar con lo que verás cuando tu mente llegue y vea con los ojos de Dios, con los ojos de la verdad. Y cuando veas al verdadero ser que está en cada uno de los que te encuentras. Eso es lo que dice que va transformando nuestra forma de vivir, de pensar y de vernos los unos a los otros. ¿Eso es la justicia? Esa es la justicia. No, La justicia es la manera en que pides ver, guiado por el Espíritu Santo, para sanarte de la injusticia, que es la forma equivocada en que te veo y te juzgo o me juzgas, ¿sí? Porque todo lo que no es vernos a la luz de nuestro ser es una injusticia. Eso no es cierto. La justicia, como les decía, es empezar a ver como las cualidades de los demás. Y la verdad es vernos tal y como Dios nos creó. ¿Sí? Ya eso es el panorama real. ¿Sí? Ahora bien, vamos al 3. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. He aquí el cristal que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente es como se forma cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. A ver, vamos revisando este párrafo donde nos dice que todo lo que pensamos acerca de nosotros mismos y de los demás, todos los miedos acerca de lo que pueda suceder y todo lo que nos preocupe por lo que ya pasó, tiene su origen en la injusticia, en la forma equivocada de ver y juzgar. Fíjense bien, si me duele algo que hice, es porque es algo que yo juzgué. Si me preocupa algo que no sé qué vaya a pasar, es porque estoy juzgando algo como algo que me puede dañar. Por eso dice, todo lo que nos hace preocuparnos de lo vivido en el pasado y de lo que venga en el futuro, está basado en la injusticia, sin excepción. ¿Por qué? Porque un juicio, ¿qué es lo que hace? Deforma la verdad. ¿Se dan cuenta? Cuando vivimos algo y lo juzgamos, lo interpretamos a nuestro modo, ya no estamos viendo las cosas como son. Las estamos interpretando como nosotros creemos que son. Por eso dice que todos los conceptos que abrigas sobre ti y sobre los demás, todos los miedos acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por lo que hiciste en el pasado,
tienen su origen en la injusticia. Dice, he aquí el cristal, como si nos pusiéramos unos lentes, que al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforman la percepción y te hacen ver las cosas distorsionadas. ¿Sí? Entonces, todos los pensamientos de juicio, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todos los pensamientos de juicio que yo tengo son como cristales deformantes de lo que estoy viendo y viviendo, de cómo estoy interpretando lo que vivo, ¿sí? Entonces dice, así es como se va forjando cada concepto del mundo. Fíjense, los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. Los pecados se forman cuando nosotros vemos las cosas parcialmente, separadas, divididas. Cuando tú ves algo en su totalidad, como cuando tú ves a alguien, mi hermano en Cristo, eso es ver a alguien en su totalidad, cuando te sabes unido a Él. No es lo mismo que esa persona, que yo la veo de tal manera y piensa a su modo distinto al mío, ahí es donde yo juzgo lo que está haciendo y veo sus errores. Por eso el curso dice, los pecados se van forjando cuando tú ves a la gente juzgándola como alguien separada de ti. Cuando tú ves a alguien como parte de ti, no hay lugar para el juicio. A ver, yo les voy a preguntar, piensen en la persona más amada para ustedes. Alguien que sea amadísima por ustedes, la más cercana. Y ahora, a una persona que les mueve el tapete cada vez que la ven y que les mortifica, les quita la paz. Al que aman, acá, y el que les quita la paz acá. ¿Sí? Ahora, pidan entregar todas las creencias que tienen sobre la persona que les quita la paz. Pidan verlo como ven al ser amado. Imposible. Ay, le tienes que quitar tanta cosa. Sí, pues sí, dije. Porque fíjense nada más. Porque fíjate nada más lo, Sí, que ya nos, sé. lo que nos dice Jesús. Ese al que estás juzgando, al que estás cometiendo la injusticia o el error de verlo en todos sus errores, es el mismo ser que el que amas tanto, porque viene del mismo Creador. Y es uno con él. Y es conmigo. Exactamente. Y contigo. Por eso dice que los ojos del ego, los ojos del mundo, son el cristal con que se mira y se deforman las personas. Porque a uno lo veo con ojos de amor. Jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Todo nos parece maravilloso. Y cuando estamos juzgando, les endilgamos todos los defectos que se nos ocurren. ¿Sí? Porque eso es lo que por eso dice aquí, dice, todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de lo que vaya a pasar y de lo que pasó, ¿sí? Toda tu preocupación tiene su origen en la injusticia. Vean eso.
todo lo que me hace sufrir está basado en un pensamiento injusto, porque desde Dios hacia ti, ¿qué es lo que Dios, cómo quiere Dios que pienses sobre ti? ¿Qué quiere Dios que hagas contigo? Pues que me aman. Que te ames. ¿Y qué quiere Dios que hagas con tu prójimo? Que lo ames. ¿Sí? Entonces, toda justicia viene de los conceptos erróneos que tenemos de nosotros, de los otros, de lo que va a pasar y de lo que pasó. Todo lo que he juzgado. Fíjense bien, mis juicios me hacen vivir con miedo, con dolor, sintiéndome separada de Dios. Por eso dice, aquí está preguntando, ¿qué es la justicia? Y nos dice, los pecados, entre comillas los pecados, se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. Para mí, de aquí para acá son los buenos y de aquí para acá los equivocados. ¿Sí? Eso es como el ego juzga. Y dice, cuando tú sabes que todos somos hermanos, dices todos somos buenos. Pero cuando actúe como actúe. ¿Eh? Actúe como actúe. Actúe como... Es que ¿a poco no? Hay un permiso, pues. Fíjate bien, están tus hermanos y vienen y los acusan. ¿Tú qué haces por instinto? Creer en ellos y defenderlos. Sí. Aunque hayan hecho algo mal, dices, pero yo sé que son buenos. Porque tú te acuerdas de sus bondades. ¿A poco no? Pero en este caso, por ejemplo, sí, me acuerdo de sus bondades, y que pero no por eso dejaron de hacer lo que hicieron, ¿no? Sí. En este plan. Pero en el fondo son buenos. Pero a lo que vas es eso, a que yo sé que es bueno. En Sí, cambio, en el fondo sí, en cambio, pero sus ahí te acciones va, son ahí te va. equivocadas. Si tú no lo conoces, hola, buenos. Bueno. Fíjate, si tú no lo conoces, ¿qué tal te lo despachas de fácil? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que cuando conocemos a alguien y lo amamos y nos sentimos unidos, es más fácil verlos inocentes que cuando no lo conocemos, ¿sí? Aunque su error no sea ni tan grande como el de la persona que yo amo. El error del otro se me hace más fácil de perdonar del que yo conozco, porque por eso dice que el perdón no tiene cabida en un esquema donde no hay idea de totalidad. Ahora bien, dice, no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. Fíjense bien. Entonces, dice, todos los pecados, cuando el ego está, siguen siendo, hagan de cuenta, dices, bueno, sí, lo voy a perdonar, pero hizo mal. Eso es cuando seguimos viéndolo con los lentes, el cristal del mundo. Es como soy tan buena, lo perdono, pero veo Sí, el error. pero está mal. Perdono, pero no olvido. Ese es el famoso perdón que solemos aplicar con la mayor de las frecuencias. ¿Sí? Sí, ya lo perdoné, pero no puedo olvidarlo, lo tengo grabado aquí. ¿Sí? Bueno, no podemos bueno, es que ya como que me cuesta, pero es que su ego fue el que actuó mal. Ajá. Yo sé que y mi ego es el que está, somos los egos los que estamos exactamente. En otro nivel de conciencia. Exacto. Y sé que mi ser interior, muy interior, y su ser interior son muy buenos. Sí, pero muy interiores. Pero bueno, pues me entiendes, pero si no, yo siento que entro en una negación. Ajá.
Pero Porque yo esto puede pienso ser mi que- negación de mí misma. Ay, lo que hice, pues al cabo yo soy buena. Pero ay, mi amor, ese es el ego todavía. Sí, claro, todo es el ego. Sí, pues. no, pero No. el chiste es soltarnos del ego y tomarnos de Dios, porque solo con Dios, fíjense bien, con el ego es pseudo perdón, pseudo salvación. Solo con Dios vamos a poder realmente vernos y amarnos como Dios quiere que nos amemos. ¿Sí? Oye, Porque Tonita, si no, pero entonces si mando luz, yo creo que le estoy viendo algo malo. no vas Sigue a siendo el ego, entonces. No vas a mandar luz, vas a pedir luz a tu mente Ah, para pues ver claro, que lo puede ver de otra forma. porque el cliente Sí. soy yo. Porque uno para pronto mi ego Sí, dice, claro. ay señora, apiádate de él. Sí. Pobres, qué urgida tienes. Urge, ¿sí? ¿Te das Sí. cuenta? Sí, ya De sé. ahí nos engañamos. No, Señor, tu luz en mí, en mi mente es donde yo necesito, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Porque dice primero, todos los conceptos que abrigas acerca de ti, eso es lo que tenemos que sanar. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, eso es lo que tenemos que llegar a entregárselo a Dios. Porque si no va a ser un ego educadito. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer el 4. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar el miedo y la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir. Pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su creador. Al ser uno con él, Al ser uno con él. al ser uno con él. El juicio de Dios es su justicia sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación al ser una evaluación eternamente basada en el amor. Has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Ahora el cristal es tuyo y no tuyo. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. Entonces, a ver, vean, aquí nos explica algo que nos sucede con mucha frecuencia del miedo a Dios, que creemos que nos va a castigar. Porque fíjense, cuando estoy con mi ego, dice, la manera en que tú interpretas los errores de los que ves, ese es el cristal donde la visión cambia, tu percepción, el curso aquí le está llamando el cristal con el que miras, como el verso que dice todo es según el color del cristal con el que miras, ¿sí? Entonces, pero nos explica esto, lo que nos salva es la justicia de Dios. Esa es la verdadera salvación. La salvación reinstaura en tu conciencia, en tu mente, la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. O sea, la salvación viene a mí cuando le pido a Dios ver como Él ve y puedo verte como uno conmigo y puedo saber que somos uno con Cristo. Por eso dice, la salvación viene de poder ver lo que veíamos fragmentado, separado, defectuoso, de nuevo como uno solo. Esa es, por eso dice, la salvación es la justicia de Dios, es la manera en que Dios corrige nuestra manera de pensar. Dice, y cuando tú puedes ver que lo que tú veías fragmentado en realidad es parte de un solo ser, eso te permite superar el miedo a la muerte. ¿Por qué? Dice, porque los fragmentos separados
En realidad, cuando tú ves fragmentos separados es, en vez de ver un cuerpo de luz espiritual del cual todos formamos parte, el vernos así nos produce paz, pero el vernos fragmentados y separados como cuerpos nos hace pensar que este cuerpo tiene principio y fin, como dice aquí, y eso es cuando llega la creencia, el miedo a la muerte. Dice, los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero el ser que goza de plenitud es inmortal. Cuando tú te sientes unido en espíritu a los que encuentres, vean eso, ese es un estado. El otro es cuando tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, cada quien su edad, cada quien su vida, cada quien cómo se cuida su cuerpo. Fíjense bien, ¿qué puede pasar en la mente del que se siente unido en espíritu a todos los que existen, porque está recordando como Dios crea, o sentirte cuerpo físico y todos los demás también? Dice, aquí, dice, los fragmentos separados se deterioran y mueren, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a Dios, al ser uno con Él. Y de nuevo dice, el juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio que no condena a nadie porque solo está basado en el amor, sobre el juicio de Dios has proyectado tu injusticia y entonces le atribuyes a Dios que Él es el que te está viendo con ojos que te están juzgando, y de ahí te sale el miedo espantoso. Pero vean, sufrimos de todas. O me pongo los lentes que juzgan y me hace sentir separada de mis hermanos, o mi mente dice que Dios juzga las acciones de los que hacen el mal. Y entonces dice, ahora tienes miedo de Dios y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser, como si de tu enemigo se tratase. Cuando yo olvido que soy el ser creado por Dios y le tengo miedo a Dios, estoy sufriendo tanto como cuando creo que soy un cuerpo físico. ¿Se dan cuenta cómo vamos creando un estado mental de infierno? Porque el ego hace todo porque no dejemos de seguirlo, porque Él es sin mí, Él no existe sin ti, necesita nuestra fidelidad y que lo sigamos. O sea que el infierno está ahorita aquí. ¿Cómo? El infierno está aquí. El infierno está aquí, en la mente de cada uno, y el cielo también. La diferencia es esta: el infierno es ilusorio, es temporal, fabricado por mí. El cielo es mi herencia que me ha sido dada por el Creador de todo bien, de lo eterno, del amor incondicional. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo, porque lo que está en juego es soltar la fidelidad que le he dado a lo ilusorio y recuperar mi conciencia en lo real. Llevamos todas las de ganar, todas las de ganar. Por eso de verdad Jesús nos dice tan tranquilo: deja todo y sígueme, porque lo que estás dejando no es nada, es el infierno.
al que le diste valor y valía. Ven, de verdad, te conviene. Por eso les digo, tan como si no fuera nada. ¿Y cuántas veces decimos, ay, ni que fuera tan fácil? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a leer el 5. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todos los demás. La justicia de Dios juzga desde un punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Eso es lo que todos queremos. Dejar de ver con los ojos del dolor, del miedo, de la preocupación, del juicio. Porque por eso estamos tan cansados, ¿no? Porque ¿quién no se siente a ratos inexplicablemente cansado? Pues todo el tiempo. ¿O soy yo? No. Así andamos. Por eso dice, la percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Fíjense esa frase, está gruesísima. El poder creativo de la percepción puede dar lugar al cielo o al infierno. Pues nosotros tenemos esa capacidad. ¿Qué tal de duro y difícil es esto? ¿A poco no? ¿Sí? Entonces, ahora bien, dice, no olvides esto. De esto depende que veas el cielo o el infierno. La percepción es nuestra tarea, sanar nuestra manera de percibir, entregársela al Espíritu Santo para que se sane, porque de verdad nos urge sanar. Y es solo sanando mi percepción que voy a recuperar la paz. Esa es la manera en que voy a recuperar. Entonces dice, fíjense bien, dice, déjenme encontrar, la justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presenten. Todo lo que le digas a Dios, mira Dios, esto así, es que lo vi de esta manera, es que lo pensé de esta otra, ¿sí? Sin omitir nada, y nada lo va a ver ni separado, ni malo. Todo el que llegue con él y le dé su manera de interpretar, de percibir, de ver lo que está viviendo, Dios no va a juzgar nada, porque a todos los va a ver uno con él. Fíjense bien. Y luego nos dice esto: la justicia de Dios juzga desde este punto de vista, de que todo es uno con él. Es como decir, aquí está mi amado hijo que me viene a compartir esto. No lo juzga, no lo castiga, no lo separa, lo ve como uno con él. Por eso dice, aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. ¿Por qué? Porque sea quien sea y parezca haber hecho lo que parece haber hecho, sigue siendo el amado, bendito Hijo de Dios. Fíjense bien,
sigue siendo su bendito, amado Hijo. No importa lo que haya pasado, sigue siendo tan amado y bueno como cuando Dios lo creó. Jamás dejamos de ser como Dios nos creó. No olvidemos esas palabras. Nunca dejamos de ser tal y como Dios nos creó. Ahora bien, cuando llegamos a esa conciencia de que no importa si me equivoqué, Dios me ama eternamente y así es como quiere que yo ame a mi hermano. Dice, aquí la percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Fíjense, cuando nos entregamos a Dios, la percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Porque el infierno es la oscuridad, la ausencia de luz. El cielo es la luz. Luego nos dice, ahora se restaura la visión. La visión es, fíjense bien, la percepción errada necesita sanación. Y solo de la mano del Espíritu Santo se va a sanar mi percepción errada, que es la que se la pasa juzga y juzga. Bueno, la percepción errada. De la mano del Espíritu Santo llegamos a la percepción sanada, que es la que nos dice aquí. La percepción descansa, la mente se aquieta y regresa a la luz. Y luego dice, ahora se restaura la visión. La visión es ver como Dios ve y como Dios me creó para ver, solo con los ojos del amor. Esa es la visión. Por ahorita estamos con los ojos del ego, buscando corregir nuestra manera de percibir, que juzga, que teme, que ataca, que condena. Y es la que digo, pido que se sane, lo entrego a lo divino. Y en la medida que lo entrego, se sana mi manera y empiezo a ver a mis hermanos, fíjense bien, dejándolos de juzgar, los veo ya buenos, sus cosas buenas. En vez de ser especialistas en errores, nos volvemos especialistas en luz, en cualidades. Vamos viendo todas las cosas buenas que están en todos. Y en la medida que seguimos practicando, llega el día en que se restaura nuestra visión y nos podemos ver como uno solo, parte del mismo ser, el Hijo de Dios, del cual tú y yo formamos parte. Eso es lo que somos, ¿sí? Y eso es lo que Jesús quiere. Dice, lo que se había perdido, ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Eso, ver quiere decir contemplar con amor a todo el que nos encontremos. ¿Sí? Y eso es a lo que Jesús nos invita a practicar, porque sí lo podemos lograr, todos sin excepción. No hay uno solo que no, ¿sí? Entonces vamos practicando. Fíjense, Jesús dice que las personas de nuestro entorno que más ruido nos hacen, en realidad son nuestros benditos salvadores. Porque esos que nos están sacudiendo ahorita me están dando la oportunidad que me dé cuenta que estoy desde la injusticia, viéndolos, juzgándolos, viendo sus defectos.
¿sí? Y puedo decir, entrego esta manera de ver a Dios para que mi mente se sane. Por eso, el que llega y me sacude y me inquieta, en realidad es mi bendito Salvador. Si yo me doy cuenta que puedo pedir verlo de otra manera. Por eso es cuando decimos, Dios mío, quiero cambiar mi manera de ver, quiero cambiar mi manera de percibir, quiero verlo como tú lo ves. Y si lo hacemos con todo nuestro ser, ese que me inquietaba y me quitaba la paz, entre comillas, ahora me doy cuenta que es mi bendito Salvador. Y estamos rodeados de benditos salvadores. Y nosotros a su vez somos benditos salvadores de otros. Porque sin querer, pues todos hacemos errores y podemos cometer acciones que les muevan el tapete. Pero aquí el secreto es, quiero ver a esta persona como Dios lo ve. Me quiero quitar los lentes del ego. De verdad quiero ver. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario? ¿O todos estamos igualitos? ¿Sí? Nos quedó muy claro. Bueno, qué bueno. Entonces, vamos a continuar con el 20, que es la paz de Dios. ¿Quieres ver? ¿Qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de esas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente del camino. Entonces vean esto, es bien importante el tipo de preguntas que el curso nos hace, ¿sí? Porque de verdad, ¿cómo podemos ir por este camino de búsqueda de la verdad? Porque eso es lo que estamos buscando. Fíjense, al final de todo, lo que estamos pidiendo, buscando y entregando, lo que queremos encontrar es la verdad. Y la verdad es solo una. Cuando decimos la verdad es relativa, esa no es la verdad. La verdad solo una es, lo que es real. Y lo que es real, ¿qué nos enseña el curso? Que solo el amor, como Dios lo crea y con lo que Él crea, esa es la verdad, eso es lo real. Entonces, vamos a revisar el párrafo 2. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca cara que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado, pero curiosamente no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrir. Ok. A ver, bueno, este es primero que nada, ¿cómo se puede reconocer la paz de Dios? Primero que nada, es algo que no conocemos, porque la verdad es esa. La paz de Dios es un estado mental del cual no somos expertos ni grandes experimentadores hasta ahorita, ¿sí? Entonces, dice, la paz de Dios no tiene nada que ver
con nada pasado, porque no tiene nada que ver con una experiencia previa, ¿sí? Ahora, luego, es algo completamente del ahora, algo completamente nuevo, ¿sí? Ahora bien, dice, el pasado sencillamente, cuando llega la paz de Dios, fíjense bien lo que sucede, el pasado sencillamente desaparece, se desvanece, se deshace, como las nubes. Hagan de cuenta, lo que parecía una nube de tormenta se va diluyendo, diluyendo hasta que se desvanece. Y dice, y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. ¿Cuántas veces nosotros usamos la palabra serenamente? Y la palabra serenamente, ¿qué nos describe? Pues paz, ¿no? Tranquilidad. Serenamente, son dos palabras. Serena. ¿Y de dónde viene? Del ser. Del ser, cuando en el momento en que conectamos, aunque sea fugazmente, con nuestro ser, ¿sí? Bueno, cuando conectamos con Dios, que es de donde procede nuestro ser, otra palabra para usar es la quietud, el aquietamiento de la mente. Entonces dice, cuando la paz de Dios se manifiesta, no hay nada, solo quietud. Fíjense bien, la paz de Dios no es por esto, por lo otro, por lo de más allá, por lo de ayer, por lo de mañana. La paz de Dios es aquí y ahora, y es un estado mental. A ver el 3. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde la ira, donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de una manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz. Pues, ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido, y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. Entonces, esa es la manera de encontrar la quietud, ¿sí? De alguna manera, cuando nosotros soltemos la ira, porque vean esto, una de las herramientas o de las armas que el ego esgrime con frecuencia, si no siempre, es la ira, porque siempre dice que la ira está justificada por las acciones cometidas por los demás. ¿Cuántas veces uno dice, yo estaba muy tranquila y de repente llegaron y me dijeron y sale esa energía que de verdad es como si fuera algo que nosotros no conocemos de nosotros, pero en realidad es parte del falso ser. Y entonces aquí nos explica que la ira nunca está justificada. Cuando se sale la ira en mí, es como decir, la paz es una insensatez. Esto, ¿cómo no me voy a enojar? Esa frase, ¿a poco no? Es una frase común. Decir, ¿cómo no me voy a enojar? Si ve lo que pasó, ve lo que hicieron, y enseguida inmediatamente queda justificada la ira. Entonces aquí Jesús nos dice,
El ego constantemente, cuando surge la ira, proclama que la paz es una insensatez, que es ser tonto, vivir por la buena, desde la paz, si todo el tiempo los que me rodean me están provocando, molestando. Y siempre el ego dice, claro que siempre, ve todo lo que hacen, ¿cómo no me voy a molestar? Entonces, dice, la única manera para encontrar la paz de Dios cuando la ira es nuestra respuesta casi natural, ¿sí?, es el perdón. Solo el perdón es la condición indispensable para hallar la quietud, para regresar a la paz. Perdono a esta persona por el juicio que hice de ella, porque en realidad no la perdono por lo que hizo, y en realidad es, me perdono por la manera en que la juzgué. Fíjense bien, el verdadero perdón es, me perdono por la manera de percibir esta persona, esta situación. Porque cuando dices perdono a fulana o fulano, en realidad no estás perdonando. Simplemente estás diciendo, bueno, lo perdono, pero sí hizo. Y aquí es, me perdono por la forma en que pensé sobre esta persona. La vi con los lentes del mundo, con los lentes del ego, y por eso lo juzgué. Y el perdón, que es renuncio al juicio, que es el que vimos antes. Fíjense, el verdadero perdón es renuncio al juicio. Y eso no es te perdono lo que hiciste, sino renuncio al juicio de ti, hecho por mí, para recuperar mi quietud y desear la tuya. Porque a poco no, cuando estamos molestos con alguien por algo, ¿qué pasa con la quietud de la mente? No hay cierre. No desaparece por completo, ¿sí? ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna, en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad, y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir, para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente: ¿prefieres el conflicto o será la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo baladí. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Fíjense, cuando nosotros vivimos sabiéndonos o creyéndonos cuerpos, eso es elegir la muerte. Cuando nosotros vivimos sabiéndonos hermanos en Cristo, eso es elegir la vida. ¿Sí? Cuando llegue, esas son las fotos que volaron. Cuando llegue, déjalo, mi amor, si quieres. Gracias. Fíjense, cuando llegue, si vivimos la vida en paz, en amor, donde cada encuentro es un encuentro con un hermano en Cristo, sabiéndonos uno, y que estamos aquí, nunca nos sentiremos solos, sabiendo que nos podemos ayudar los unos a los otros, bien pensar y mandar bendiciones, que eso ayuda a todo lo que se viva.
Eso es una verdadera vida, donde cuando llegue el final físico no va a haber pérdida alguna, porque estamos viviendo ya desde ahora conectados con nuestro verdadero ser. Fíjense, cuando sabemos que Dios camina a nuestro lado, que Él nos quiere que seamos hermanos, que Él quiere que nuestras mentes estén llenas de quietud y de paz, eso es vivir aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y cuando estamos con el ego, juzga y juzga, eso es vivir en un infierno fabricado por nosotros, del cual Dios no tiene nada que ver, absolutamente. Pero Dios, que quiere nuestro bien, por eso nos manda su guía, para que nosotros podamos pensar sin juicio, con justicia real, sabiendo, si yo te veo y sé que eres bueno, si yo sé que Dios te ama, si a cada persona que yo me encuentre me da dicha el hecho de la reunión, ¿qué está pasando con nuestra vida? Si así pensamos todos, estamos cambiando al mundo, porque el mundo se deforma con los pensamientos del miedo, del ego. El mundo se salva con los pensamientos del Hijo de Dios, que recordó quién es y que ve hermanos por donde quiera que vaya. Fíjense bien. Entonces, de nosotros depende la salvación del mundo, y de nosotros depende vivir, entre comillas, en un infierno, lo cual no es cierto, pero se nos hace muy real. Entonces vamos a continuar. El 5. ¿Qué número? El 5. Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin, y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Entonces vean qué maravilloso. Vivir es júbilo. Pero vivir no físicamente, con la vida cronológica, sino vivir sabiendo que somos uno con todo lo que Dios creó y con nuestro Creador. Eso es vivir. Por eso dice, vivir es júbilo. Pero la muerte, cuando creemos en la muerte, es sufrimiento. Es llorar y llorar, como ya no la sabemos. ¿Sí? Ahora, dice, ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho. ¿Cuánta gente no dicen quisiera morirme? Mucha gente dice, ¿o por qué no se muere? Porque ¿sí? Queremos hacerle bien a alguien, ya que deje de sufrir. Entonces, dice, pero lo que no ves es que tú eres el inventor de la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. Porque, ¿saben qué? No hay final. No, esa es la historia sin fin. Pero el ego necesita corte, corte, como los que hacen las películas, ¿no? Así está el ego. Corte, corte. ¿Por qué? Porque el ego no puede vivir de corridito, porque su vida no existe, es ilusoria, es temporal. Y luego dice,
La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida.